519. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Esta primera estrofa del 519. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Tu amor de Dios brotando está, es sin medida eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Roma, capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo dice en otra carta que el primer Adán es hecho alma viviente, y el postrer Adán, hablando de Jesucristo, es espíritu vivificante. Y esta comparación entre un primer Adán y un segundo Adán, quisiéramos abordarla la mañana de hoy. El primer Adán es hecho del polvo de la tierra a imagen de Dios. Dios hizo a Adán diferente a como hizo a todos los animales y como hizo a toda la creación. En Adán se detuvo a hacerlo a imagen de Dios. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto al Señor Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible. No hay que crear la imagen de Dios en Cristo. Cristo es el Dios invisible. Dios ha sido manifestado en carne, y aquellos que hemos conocido a Dios lo hemos conocido a través de la persona del Señor Jesucristo. Él nos ha revelado a Dios por medio de su ser. Ahora bien, en cuanto a Adán y en cuanto a Cristo, el postrer Adán, ambos son heridos por Dios. El primer Adán se da cuenta que todo animal en la naturaleza tiene una compañía, y se da cuenta que él no la tiene. Dios hiere a ese primer Adán. Aquel primer Adán no se da cuenta de la herida. Cae en un sueño profundo por parte de Dios. Dios lo hiere en su costilla, saca de esa costilla y crea y forma una mujer para el primer Adán. Ahora el segundo Adán no tiene anestesia.
El segundo Adán sabe que Dios lo va a herir y está dispuesto a ser herido por la voluntad de Dios. Su costado es traspasado en la cruz, en el Calvario, tal como la costilla de Adán fue abierta en el pasado, y es por su muerte que él tiene su esposa. A través de su muerte, la iglesia, los creyentes, somos acercados a él y tenemos comunión con él. El primer Adán no supo nada, posiblemente se da cuenta que tendría de pronto una cicatriz en el costado, pero no le dolió nada tener su esposa. A Cristo le dolió todo, tener a la iglesia. Por amor a ella se entregó para dar su vida en la cruz. Pero tenemos dos Adán en dos jardines diferentes. Y el primer Adán está en el jardín de Edén. En Edén no hace falta nada. Edén lo tiene todo y Dios ha puesto al primer Adán en ese lugar para que lo cuide, para que lo guarde. Y ese Adán va a fallar en ese huerto de delicia. El segundo Adán, el Señor Jesucristo, va a entrar en una noche en el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, y no para placer, y no para hacer algún trabajo beneficioso para él mismo. Antes bien, la palabra de Dios dice que se angustiaba, que se afligía, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, que estando en aflicción tan grande, clamó: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El postrer Adán, en ese huerto de aflicción, hace la voluntad de Dios. El primer Adán, en medio de bendiciones y de todo placer, va a comer de un árbol que se le dijo que no tiene que comer. El segundo Adán, en aflicción y en agonía, va a beber de una copa que él no quiere beber, pero que tiene que hacerlo para darle salvación a la humanidad. Aquel Adán decide pecar voluntariamente. Este Adán decide obedecer la voluntad de Dios y no hacer algo contrario a ella para poder salvar a los pecadores de su mal. Pero ahora Eva es traída a Adán y Adán se enamora de Eva. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta versión dice será llamada varona, porque del varón fue sacada. Y Adán, enamorado de Eva, se da cuenta que Eva ha comido del fruto que Dios mandó que no comiese. Adán, en respuesta a esa situación, no encuentra otra solución que tomar de ese mismo fruto y comer de aquello que Dios había dicho que no tenían que comer. Adán decide morir con su esposa. Pero tenemos a Cristo. Cristo se da cuenta que el hombre está perdido en sus pecados, que no hay nada bueno delante de él, que se va a perder en la condenación del infierno. Y Cristo hace todo lo posible para morir no con su esposa como lo hizo Adán, para morir por su esposa. Cristo entrega su vida en la cruz, en el Calvario. Va a morir allí clavado en ese madero para darle salvación a todo aquel que en él cree. Salvación disponible y vigente hoy en día para usted, amigo, que escucha el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán trae la muerte a todos sus descendientes. Hemos leído: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La herencia de Adán es la muerte en cada uno de los seres humanos. Pero Cristo, la herencia de Cristo, Cristo trae la vida, la luz, la inmortalidad, y por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna, en un sentido generacional, no se puede heredar. Pero una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que le sigue a Él, que sigue sus pisadas, se aferra a esa vida eterna que Dios da por medio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo nacen los hijos de Adán? Los hijos de Adán tienen una imagen desfigurada de la persona de Dios. Nace Caín, nace Abel, nace Set, a imagen de Adán. Pero ahora Cristo da la imagen de Dios a todo aquel que en Él cree. Él habla: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas.
Y cuando se refiere a los creyentes, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad colocada en una montaña no se puede ocultar. Así la luz de un creyente no se puede ocultar. Nadie coloca una luz debajo de un instrumento de capacidad para poder guardar algo. No. Quitan la luz del almud y lo colocan en el candelero para que sea útil para toda persona. El creyente en Cristo se nota que es cristiano. Se nota que es salvado por la obra espiritual que Dios hace en él. Y eso es lo que dice Juan, que los que son salvos no son salvos por voluntad humana, por voluntad de varón, sino que es por voluntad de Dios. Yo no soy salvo porque, bueno, me voy a portar bien desde ahora en adelante y mire que Dios me va a aceptar. No, somos salvos porque Dios quiere darnos de su Santo Espíritu y es por medio de Él que la gente puede ser salva. Yo puedo decidir muchas cosas en mi vida. Bueno, decido estudiar una carrera universitaria. Esa es mi voluntad y esa es mi decisión. Decido tener cierto tipo de dieta en mi vida. Esa es mi voluntad y esa es mi decisión. Pero nadie puede decidir por sus propios medios entrar al cielo y garantizar que va a entrar. Eso no se puede hacer. Si usted quiere entrar al cielo y si usted quiere ser salvo por la fe, tiene necesariamente que aferrarse a la persona del Señor Jesucristo, a la salvación que Él ofrece, porque es Dios quien da la salvación. Es Dios quien da el don del arrepentimiento. Es Dios quien da la fe en Cristo Jesús. Y es Dios que ha dado a Cristo para dar salvación a toda persona que quiera creer en Él. Ahora, ¿eso está disponible para quién? Para todo aquel que en Él cree. No hay excepción alguna. Todos tienen la oportunidad de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto de la decisión de Adán? El fruto de la decisión de Adán es pecado y maldición. Fuera del huerto del Edén, con el sudor de su frente iba a trabajar todos los días y la tierra le iba a producir espinos y cardos. La mujer va a dar sus hijos con dolor. Pero ¿cuál es el fruto de la aflicción del alma del Señor? ¿Cuál es el fruto de haber entregado su vida en la cruz, en el Calvario? Salvación y vida eterna. Paz y felicidad. La maldición ha quedado cancelada en la obra de Cristo. Y vea el paralelismo. El problema del pecado es que va a haber sudor en la frente. Cristo, su sudor es como grandes gotas de sangre que caen a la tierra. El problema del pecado es que la tierra va a producir espinas. Cristo es clavado en la cruz, coronada su cabeza con espinas, dando a entender como burla: este es el rey de los judíos. El pecado trae la maldición del dolor y Cristo sufre el dolor en el Calvario, pero va a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Las maldiciones que nos trae el primer Adán, el postrer Adán las lleva en el Calvario para que usted y yo no tengamos que sufrir esas maldiciones. Cristo es la respuesta a la necesidad humana que trajo Adán a causa del pecado. Pero ahora, Adán no murió en el mismo momento que comió del fruto, pero eventualmente pasan los años y Adán muere. Y el hijo de Adán muere. Y hemos llegado hasta nuestros días. Y si Cristo no viene antes, tanto creyentes como incrédulos vamos a morir también un día. Pero me gustan mucho las palabras de un himno. Un hombre dice: mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Cristo que muere, dando el pago por el pecado a Dios. Cristo se levanta de entre los muertos. Es imposible que la muerte retenga a la persona de Cristo. Y Pablo personifica a la muerte en 1 Corintios capítulo 15 y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón tiene unas dos connotaciones. Es la parte final de aquellos insectos que, ¿cómo duele esa picadura? La abeja, la avispa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay dolor, ya no hay efecto, ya no hay consecuencias. Cristo ha muerto. Pero Hechos capítulo 9 nos enseña otro significado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Había un instrumento punzante para hacer que el ganado se moviera, estimular el movimiento del ganado. Pero si el ganado intentaba
atacar a eso que le atacaba, se iba a lastimar más, se iba a herir más. Dura cosa te es dar coces, contra el aguijón te estás lastimando más. Ahora bien, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no puede lastimar a aquel que ha creído en Cristo. Porque, ¿qué es lo más fuerte que puede hacer la muerte? Separar el alma del cuerpo. Cristo ha resucitado. Y Pablo ha dicho que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La persona que cree en Cristo, al cerrar los ojos en esta vida, las abre en la presencia del Señor. Hechos capítulos 7, está Esteban muriendo apedreado y alza los ojos al cielo y ve al Señor Jesucristo. Y le dice al Señor Jesucristo que reciba su alma. De modo que tenemos seguridad y tenemos confianza que el postrer Adán está vivo, está en alta majestad y puede salvar a todo aquel que en él cree. Pero mire, amigo, la herencia del primer Adán todavía la llevamos en nuestra sangre, todavía la llevamos en nuestros miembros, todavía tenemos los efectos del pecado presentes acá y ahora. ¿Qué significa eso? Que ni usted ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir. Y la posibilidad de que yo me muera puede ser probablemente la misma a que usted se muera. Y eso implica la necesidad de estar preparados para el encuentro con Dios. Yo estoy preparado. Y yo tengo que mirar al pasado, a un momento en donde, entendiendo lo que significa esta carta gráfica, yo entendí que estaba en el camino espacioso. Y no quería estar en ese camino porque me iba a perder en el infierno. Yo acepté a Cristo entrando por la puerta. Escuché su voz al decir: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y soy salvo. Y voy camino al cielo. Si la muerte me alcanza, no importa. No hay problema porque voy a la presencia del Señor. Pero yo espero en vida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos decirle, amigo, Él viene. Y viene pronto. ¿Cuándo va a venir? Yo no lo sé. Pero Él prometió venir. Y si Él viene y usted no es salvo, usted está en grandes problemas en relación con Dios. Por eso queremos animarle, invitarle a que aproveche la salvación que este postrer Adán ofrece gratuitamente. La condenación la hemos recibido sin nosotros pedirla. Bueno, la salvación se nos está regalando sin nosotros tener que pagar absolutamente nada. Hoy hay salvación y hoy hay tiempo aceptable porque Dios quiere salvar a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, cree que Jesús murió en su lugar. De modo que le invitamos a arrepentirse de su pecado y a creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, el Espíritu vivificante.